Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludamos a las redes sociales. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana que se titula Un cristiano aprobado por Dios. Ese es el título del mensaje, Un cristiano aprobado por Dios. Los que no han puesto en silencio su celular, por favor, les pedimos. Y antes de entrar a nuestra base para desarrollar este mensaje, vamos a leer dos pasajes en 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2. Vamos a poner dos bases bíblicas para que usted entienda qué es lo que quiere hablarnos hoy en esta mañana. Dice 2 de Timoteo 4, del versículo 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, y este es el énfasis. Que prediques la palabra, número 1, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muy bien. Vamos a ver en este estudio por qué el título Un cristiano aprobado por Dios. ¿Será que a este tiempo en que tu vida cristiana, desde el día que te convertiste, si estuviera parado hoy aquí el Señor Jesucristo, tú serías aprobado por Él? Si te examinarías a ti mismo, te sentirías aprobado. Esta palabra aprobado es aceptado. Si tú dices amén, bueno, vamos a verlo con todas las características que vamos a desarrollar más adelante. Y te vas a dar cuenta en qué situación te encuentras y si tu vida cristiana está siendo edificada, qué tanto has cambiado desde el día que te convertiste, desde hace un año, que tú no puedes seguir siendo el mismo cristiano, desde hace meses. ¿O cuántos hicieron tal vez una promesa de iniciar una relación mucho mejor con el Señor en este año? ¿Cuántos de ustedes no habrán dicho, bueno, ahora sí que empiece este año, me voy a dedicar más a buscar del Señor, me voy a meter más a estudiar la palabra, ya no quiero estar perdiendo el tiempo en otras cosas, necesito estar más en comunión con Dios, mas sin embargo ya pasaron unos días y no lo has hecho? Entonces, lo que vamos a ver hoy es algunas características de que cómo nos miraría Dios de acuerdo a nuestra formación espiritual, cómo estamos ahorita, qué tanto hemos avanzado desde el día que me convertí, si estaré aprobado por Dios, si estaré aceptado o no soy un verdadero cristiano, no soy un buen obrero, un trabajador en el Señor. Y esto es lo que vamos a desarrollar. Pero lo que vemos en las cartas de Timoteo es que Pablo le escribe a Timoteo. Cuando Pablo escribió estas cartas, es posible que él estaba en la cárcel.
Y desde la cárcel Pablo escribía las cartas. Y las cartas de Timoteo son instrucciones que Dios da al creyente para su formación espiritual y su comportamiento. Cómo debe comportarse. Y todo el libro de Timoteo son instrucciones. Y aquí le escribe a Timoteo que Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso. Era un pastor joven. Podría ser un muchacho de 20 años. No dicen las cartas cuántos años tenía Timoteo. Pero vamos a ver que aquí Pablo le da instrucciones y le dice primeramente que prediques la palabra. Cuando Pablo escribe las cartas a Timoteo, y sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo, la pregunta es, ¿será que fue solo para Timoteo o aplica para nosotros? Para nosotros. Porque la palabra de Dios es así. Cuando Jesús le hablaba a sus discípulos en los evangelios, en el momento que eso sucedía, pues obviamente les hablaba a ellos. Pero como la palabra de Dios es viva y eficaz, y Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, vemos que lo que fue escrito para los discípulos también es para nosotros. Y toda la palabra de Dios es para nosotros. Entonces, aquí Pablo le da la instrucción que prediques la palabra. ¿Cuántos de nosotros, que nos llamamos cristianos, predicamos la palabra? Pregunta. Cuando da instrucción Dios en su palabra, porque esta es una instrucción y un mandamiento, que prediques la palabra, ¿para quiénes es dada la orden? Para todos los que se llaman cristianos, ¿sí o no? Ok. ¿Cuánto tiempo llevas de cristiano y predicas la palabra? Bueno, tal vez no sé predicar. Pero hay otras formas de cómo trabajar para el Señor y hacer algo para la obra de Dios, para la predicación de la palabra. Luego dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que cuando prediques, quiere decir esto, que no importa aunque no sea el mejor momento. Que instes a tiempo y fuera de tiempo significa que a veces vamos a tener que hablar de la palabra aunque no sea el mejor momento. Que tenemos que ver la oportunidad. Por ejemplo, ahora el 24 y el 31, ¿cuántos de ustedes, aunque no era el mejor momento, pero por lo menos tomaron el valor y decir, familia, ¿puedo hacer una oración antes que brindemos por el año nuevo? ¿O antes que nos demos el abrazo? Y te podrán decir, no empieces aquí a querer predicar el evangelio, o no hables, por favor, no hablemos ahorita de religión, etcétera, etcétera. Y siempre va a suceder eso, de que a veces no va a ser el mejor momento. Pero Dios nos los está mandando. Luego dice, redarguye. ¿Qué significa redarguir? La palabra redarguir significa que enséñale a las personas sus errores. Enséñales lo malo que hacen. Eso significa redarguir. Cuando Dios nos redarguye en su palabra o en una predicación que estamos escuchando, y ustedes han sido redarguidos, ¿qué sienten? Cuando decimos, me redarguyó la palabra de hoy, o la prédica que escuché, mi corazón fue redarguido. Cuando nos convertimos,
¿Qué es lo que pasó? Fuimos redarguidos por el mensaje de la palabra, por la predicación de la palabra. La palabra, cuando la estábamos escuchando, nos iba diciendo lo malo que hacíamos y los errores que cometíamos. Es por eso que fuimos redarguidos. Y sigue pasando. Cuando alguien es redarguido a través de un mensaje, en ese mensaje Dios le está hablando a su vida y está siendo enseñado lo mal que estás. Y eso te redarguye y te hace sentir que Dios tiene la razón de lo que se está hablando y que tu vida no está caminando conforme a lo que Dios nos está hablando. Y cuando tú eres redarguido, ¿qué haces? Tratas de que al próximo día, inmediatamente después de que eres redarguido, vas a tener que corregir esa área donde Dios te habló y te redarguyó y te enseñó lo mal que estás caminando. Muy bien. Eso es redarguir. Reprende. ¿Qué es reprender? ¿Qué entienden por reprender? Corregir. Cuando dice reprende, corrige. Corrige lo mal que están haciendo. La palabra de Dios nos corrige. Exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué entienden por exhortar? La palabra exhortar es animar. No es regañar. Muchos lo entienden de que exhortar es regañar. No, estuvo muy dura la palabra hoy. Y piensan que fue una exhortación de regaño. Aunque suene así, pero lo que hace Dios es animarnos a que ya no sigas cometiendo los errores, conduciéndote mal delante de Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios, no todo el tiempo, yo he visto un pasaje donde la palabra de Dios tiene que ser apapacho y becho y abacho para que el creyente se sienta bien. Si vemos que la palabra de Dios tiene formas de predicarse, ¿por qué Dios deja escrito que tiene que predicarse de esta manera? Imagínense que en un salón de clases la maestra, el estar enseñando y al ver que sus alumnos no aprenden, no entienden, hay un desorden, está el griterío, los niños corriendo por aquí, por allá, y que la maestra no ponga orden. ¿Qué pasaría con esos niños que se conduzcan todo el tiempo así y que la maestra no ponga orden en su salón de clases? Y que los niños no estén poniendo atención y que la maestra no diga nada. ¿Qué pasaría? Esos alumnos no van a aprender y no van a crecer porque no hay un orden. Eso es lo que hace Dios en su palabra. Y es que por eso a veces en la iglesia los mensajes tienen que ser de varias formas para que el creyente crezca, para que se corrija, para que entienda cómo debe conducirse aquí en la congregación y allá afuera también en toda su vida cristiana. Anoten 1 Corintios 14:3. 1 Corintios 14:3. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. Dice así: pero el que profetiza habla a los hombres
para edificación, exhortación y consolación. Pablo vuelve a repetir 3 formas de predicar la palabra. Para el que profetiza, aquí la palabra profetiza es el que declara los oráculos de Dios, el que predica la palabra de lo que ya está escrito, no el que profetiza con el futuro, sino el que te declara la palabra de lo que está escrito en la Biblia. Dice que es, la predicación es para edificación. ¿Qué entienden por edificación? Cuando tú estás construyendo un edificio, estás edificando y comienzas desde abajo. Tu vida espiritual es como un edificio que no te puedes quedar en el primer piso ni en el segundo piso. Tú tienes que ir creciendo y creciendo, y eso se llama edificación. O sea, tienes que llegar a una madurez espiritual en tu vida, de adquirir conocimiento de la palabra, de que donde ya tú eres un cristiano maduro, donde ya sabes interpretar la palabra, sabes enseñar la palabra, sabes defender la palabra, y que no seas un cristiano de que cuando alguien te pregunte algo, no sepas. Eso es edificación. Cuando la palabra se predica, un mensaje de edificación es que Dios quiere que tú crezcas, que tú aprendas, que no te quedes en primero de primaria, sino que tú vayas a secundaria, luego a preparatoria y luego a universidad, para que cuando ya estés en esa etapa ya puedas ser un maestro de la palabra. Muy bien. Luego dice que exhortación. Vuelve a repetirse lo que le dijeron a Timoteo, Pablo le dice a Corintios de la iglesia. Exhortación, que es animarlos. Y consolación. ¿Qué entienden consolación? Consolar. Claro. La consolación es para aquella persona que está en un problema, aquel creyente que a veces está en una situación que se siente con depresión, que se siente triste por X situación que esté pasando. Puede ser por una prueba que Dios lo metió al horno, y es ahí donde la palabra de Dios viene con consolación. Pero no puede ser siempre todo el tiempo de consolación, sino que hay que saber interpretar la palabra. Los que enseñamos la palabra, tiene que haber un balance, un equilibrio en la predicación de la palabra, porque si yo todo el tiempo me dedico a dar mensajes de consolación, y entonces la otra parte de tu vida espiritual no va a tener un equilibrio. Te vas a acostumbrar a solo escuchar mensajes de pura lechita. Entonces, por eso no se puede predicar en una iglesia puros mensajes de consolación, sino de que tiene que haber un balance de exhortación, de equilibrio, de redarguir, para que tu vida vaya en un equilibrio y tú vayas creciendo. Muy bien. Por eso les pregunto, si Jesucristo estuviera ahorita acá, ¿cómo te sentirías tú? ¿Aprobado o reprobado? Que sería lo contrario. ¿Aceptado o no aceptado? ¿Cómo te sentirías tú? Si el Señor viniera hoy, en cualquier ratito, ¿te sentirías aprobado para irte en el arrebatamiento a estas alturas? ¿Te sientes lo suficientemente seguro o segura para irte con Él cuando venga? Porque si tienes dudas, que si por tu mente pasa, no sé, entonces no estás aprobado. Ahí parte todo. La convicción nos los da el Espíritu Santo, tu conciencia te dicta,
de que si estamos bien delante de Dios, no tengo ninguna duda de irme con el Señor en cuando Él venga. Pero si por un momento pasa en mi mente, no sé, ese no sé, es que es no estás aprobado. Muy bien. Entonces, lo que quiere Dios es de que aprendamos a ser aprobados. Por eso le puse un cristiano aprobado por Dios, un cristiano aceptado. Y vamos a leer, ahora sí, vamos a ir. ¿Se acuerdan que antes de entrar al pasaje que vamos a desarrollar, se acuerdan que también hay otra parte de la palabra, en la predicación de la palabra, que la gente se ofende? Que no les gusta algunos tipos de mensajes, más cuando están acostumbrados a no escuchar mensajes donde la palabra aparentemente es dura y lo siento como un regaño y me ofendió. Esa es otra parte de la predicación de la palabra. ¿Se acuerdan que en Juan capítulo 6, Jesús les dijo a los discípulos que lo seguían, ¿esto los ofende? Que porque él anteriormente en ese pasaje les había dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Los discípulos que le seguían no entendieron el mensaje y lo entendieron literal. Pensaban que Jesús quería que comieran en verdad, literalmente, su carne y su sangre. Mas, sin embargo, esto era una figura de que lo que Él iba a hacer en la cruz, el sacrificio de su carne, de su cuerpo, y beber su sangre en el sentido de que su sangre iba a ser derramada. O sea, lo que le estaba diciendo a los discípulos, en otras palabras, el que no crea en lo que yo voy a hacer en esa cruz para el perdón de los pecados, ¿sí?, no va a tener la vida eterna. Pero el que crea que mi sacrificio es suficiente, el derramamiento de mi sangre es suficiente, ese va a tener la vida eterna. ¿Y qué pasó con los discípulos? Dura palabra es esta. ¿Quién podrá entenderlo? ¿Y qué le contestó? ¿Esto los ofende?, le dijo el Señor. Y desde ese día le dejaron de seguir, porque no les gustó cómo les hablaba. Y lo dejaron de seguir. Y era gente que les seguía porque los mantenía. Porque sabían que cuando Él estaba en las multitudes, alimentó a 5,000 personas. Y por eso le seguían, porque había comida gratis. Pero cuando venía la palabra, la enseñanza, no les gustaba. Y así estamos hoy. Hay creyentes que no les gusta la palabra de Dios cuando es un poco dura. Entonces vemos de que la palabra, de lo que hemos visto, tienen que entender de que al principio, cuando un niño es niño, tú le regañas fuerte, ¿qué pasa? Llora. Pone la carita. Tú le regañas a tu hijo y como es niño, se pone triste, llora, ¿sí? Pero cuando ese niño ya creció, cuando ya es muchacho, tú le regañas a tu hijo y ¿qué te contesta? Ya no se pone triste ni llora, sino que se te pone al tiro. Te contesta feo, porque ya dejó de ser niño. Entonces, así es la vida del creyente. Cuando son niños espirituales, no maduran, no van a entender y les va a ofender. Pero conforme vaya pasando el tiempo y ellos vayan creciendo
y creciendo, van a ir entendiendo. ¿Se acuerdan que hay un pasaje que dice Pablo que cuando yo era niño, pensaba como niño? ¿No? Y esa es la vida, refiriéndose a la vida cristiana. De que cuando son niños espirituales, piensan como niños. O sea, es una inmadurez que hay en el cristiano. Pero conforme van creciendo, dejan de ser niños espirituales. Y eso es lo que quiere Dios. Que comenzamos en la niñez espiritual, crezcamos para que lleguemos a ser un cristiano aprobado. Muy bien, vaya 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 26. Anote la base. 2 Timoteo, capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Al 26. Comienza diciendo Pablo: recuérdales esto. Aquí está la instrucción que Pablo le da a Timoteo. Y si ustedes ven el título ahí en la Valera, dice un obrero aprobado. ¿Quién es un obrero? Un trabajador. O sea que nosotros somos trabajador para el Señor. Trabajamos para su obra. Muy bien. Recuérdales, o sea, esto. Y empieza aquí, exhortándoles, animándoles, aunque suene un poco fuerte. Si tú escuchas un mensaje que sonó fuerte o duro, como dicen, pero si tú ya estás maduro, eso te va a servir a que reflexiones y medites y cambies tu manera de pensar. Y te va a llevar a que dejes de comportarte, a que dejes de actuar así, a que dejes de estar viviendo de esa manera. Eso te va a dar ánimos a que cambies y mejores tu vida espiritual. Eso es animar, exhortándole, aunque suene a veces duro. Dice, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, los cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Miren, Pablo empieza a decirle a Timoteo que no contiendan sobre palabras. ¿A qué palabras se está refiriendo? Más adelante, en otros capítulos, ustedes han visto, han leído que Pablo le dice a Timoteo que vendrán hombres amadores de sí mismos, y empieza a dar una descripción de falsos maestros que se van a introducir, y eso es lo que estaba diciendo Pablo, a que no discutan con falsas palabras en cuanto a los falsos profetas. O sea que tenemos que saber conducirnos y no tener pleitos o discusiones en cuanto a las personas de otra religión o algún predicador que te quiera venir a enseñar cuando tú sabes bien la verdad de la palabra. Entonces Pablo te está diciendo que no contiendan, no discutan, no peleen con esas falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque esto causa perdición a los oyentes. ¿Qué quiere decir esto? De que si las personas que nos conocen, nos escuchan, nos ven discutiendo, paso a tu casa un testigo de Jehová y que tú le pongas a predicarle y que comience una discusión y que de repente salga tu vecino y que tu vecino te está observando
y te conoce que tú eres cristiano o cristiana y que de repente empieza a escuchar una discusión, en esa discusión tú quieras ganar la discusión, tú quieras ganar el debate. Pero cuando hay una discusión, parece mentira, pero a veces se sube de tono. Entonces, las personas que te conocen van a observarte y van a decir, oye, ¿esto se dice que son cristianos? O sea, yo veo un testigo de Jehová y veo a este que es cristiano discutiendo entre sí, no se ponen de acuerdo y luego me quieren venir a predicar a mí cuando ellos no se ponen de acuerdo. No, para eso estoy bien como estoy. Sigo en mi religión, aquí no tengo ningún problema. Nadie me viene a querer discutir. O sea, que en nuestra formación espiritual que nosotros estamos caminando, tenemos que ir aprendiendo todos estos detalles y no solamente para los varones, para todos en general. Porque vemos en la Biblia que a todos se nos manda hombres, mujeres y jóvenes que ya tienen capacidad de predicar la palabra, de hablar de Jesucristo, de dar testimonio. ¿O piensan que solo es para los hombres la predicación? Para todos. Entonces vemos que Pablo le empieza a decir esto. Luego en el versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso es lo que estaba yo hablando. Si Cristo estuviera aquí al frente, ¿te sentirías aprobado? ¿O procura presentarte con diligencia a Dios aprobado? O sea, ¿por qué creen que está el tribunal de Cristo cuando vayamos allá? Después del arrebatamiento vamos al tribunal de Cristo, que es a entregar cuentas y rendir cuentas. ¿Cómo vas a sentirte en ese momento? ¿Aprobado? ¿Aceptado? Porque dice en las cartas de Juan que muchos van a salir avergonzados. O sea, ¿avergonzados de qué? De haber perdido recompensas. Y esas recompensas son eternas. Y de ahí va a partir de lo que tú hagas aquí en la tierra, conforme a la palabra del Señor para la obra, de esto va a depender tu aprobación allá arriba en cuanto a las recompensas eternas que van a dar. Y de eso que recibas o pierdas, va a depender toda tu vida en el reino milenial. Porque lo hemos visto y lo hemos estudiado que en el reino milenial, en la otra vida, no todos vamos a estar al mismo nivel. Ahorita todos estamos en un nivel jerárquico espiritual. Pero en el milenio habrán soldados rasos, coroneles, tenientes y generales. Por decirles un ejemplo. ¿Dónde quieres estar tú? Porque los que se vayan a quedar como soldados rasos se van a pegar una arrepentida de su vida y que van allí reconocer ahí cuando estén y les hayan dicho, estas son tus recompensas y te den una jerarquía de soldado raso. Imagínate, los que son soldados rasos, literalmente, ¿qué acaso ellos no quisieran estar en otro nivel? O los que son policías municipales que los tienen en la calle, asoleándose, corriendo gente, etcétera, etcétera. ¿No desean ellos tener un mejor puesto en la oficina? ¿Cómo quisiera que mejor me llamaran a una oficina donde esté con clima, con ventilador, que no me esté asoleando, que no ande en la camioneta? Eso es lo que desean los soldados. Ellos quisieran ya tener un mejor puesto como los cabos, los tenientes que ya se las pasan en la oficina con clima, etcétera, etcétera. Y ellos quisieran llegar ahí. Así va a ser en el reino milenial, que cuando estén como soldados van a desear tener otros puestos que también era para ellos, pero como no entendieron cómo era la vida cristiana en la tierra, se van a llevar un chasco y van a desear tener esos puestos. Y es ahí donde
¿Van a ser salvos? Sí. ¿Van a estar con el Señor? Sí. Pero en un nivel de jerarquía. Porque va a haber prioridades, va a haber, ¿cómo es la palabra? Al haber jerarquía, privilegios, exactamente, de que va a haber hasta que van a gobernar las naciones, algunos varones, van a llegar a ser presidentes de las naciones que sobrevivan. Imagínate a un puesto como eso, donde es el Señor Jesucristo que va a designar directamente a los creyentes quienes van a gobernar las naciones. Muy bien. Bueno. Dice entonces, procura con diligencia presentarte aprobada por Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea que aquí vemos, aprobado como obrero. Pregunta, ¿eres tú un obrero? ¿Eres tú uno que está trabajando para la obra de Dios? Oiga, ¿de qué forma podría yo trabajar? Porque obrero significa trabajador. ¿De qué forma podría yo trabajar en la obra de Dios? ¿Ok? Hay muchas formas, desde lo más sencillo hasta la predicación de la palabra. Hace como 2 años yo dije, quiero un varón que se comprometa para venir a colocar las bancas todos los domingos a las 9:30. Nadie levantó su mano y nadie ha dicho, yo me comprometo, porque ese va a ser mi servicio para el Señor. Hasta ahorita nadie se ha comprometido. Y nadie ha dicho, yo. Las mujeres que aquí sirven, tenemos 2 hermanas que sirven, ellas, sin que yo les dijera nada, sin que yo les diera una instrucción, ellas por su propia iniciativa decidieron servirle a Dios en lo que hacen, en limpiar después de la reunión. Eso es ser un obrero. Ellas ya están trabajando en algo tan sencillo. Por ejemplo, los que me ayudan acá con el levantamiento de los cables y los micrófonos, apagar, encender el equipo, ellos ya están trabajando en algo tan sencillo porque ya estamos en un lugar pequeño. Pero ellos han decidido servir, han decidido trabajar. Y si ellos lo están haciendo con todo su corazón, teniendo claro esto, que para el Señor lo hacen y no para el hombre, entonces por eso su recompensa va a venir del Señor. Porque el pastor es hombre común y él no puede recompensar. Pero el que sí va a recompensar, aún estando aquí. Cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué será de nosotros que hemos dejado casas, familias, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera? Jesús le contestó que iban a recibir las bendiciones y también la vida eterna. Entonces, esas personas que han dedicado su corazón a servir, que no les importa cuál sea el oficio, si lavar los baños, como en algunas iglesias más grandes, que desde que las hermanas se han dedicado a lavar los baños y llevan años las hermanitas o una hermana que se dedica a lavar los baños y que ese es su servicio y que cuando ella lo hace como para el Señor, lo deja lo más limpio, no lo está haciendo al ahí se va, medio barrido, medio lavado, etcétera, etcétera, lo deja como que si fuera para ellas mismas en su casa o aún mucho mejor, ese servicio va a ser recompensado. Ahora muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿estás siendo obrero? ¿De qué otras formas podríamos trabajar para el Señor? Como en un panal, ¿han ustedes visto los panales de abejas? Que hay abejas obreras. ¿Sí lo saben?
¿Y las otras cómo se les llama? No, hay abejas que son obreras, trabajadoras, pero están las zánganas. ¿Sí? Así es. Entonces están las zánganas, las que no hacen nada. Están en la congregación, pero no hacen nada, como esas ovejas. Ahora, pastor, entonces ya no quiero ser zángano. ¿De qué forma yo puedo trabajar en la obra de Dios? Porque pues aquí ya todo está completo, ya hay quien haga esto, ya hay quien haga esto, ya hay quien haga otro. ¿Ok? Simplemente hay muchas maneras. Puedes repartir folletos. Pastor, me regala unos folletitos para que yo ande en mi carro y yo pueda repartirlos cuando yo vaya pasando por ahí, en un crucero, o algunas personas que yo sienta dárselo. Pastor, ¿será que compartiendo las prédicas yo también estoy aportando para la obra de Dios? Claro que sí, porque no sabes predicar, pero estás haciendo algo para la obra de Dios. Y tú no te imaginas que a su tiempo se va a recoger la cosecha de lo que estamos sembrando la palabra por las transmisiones, de que eso pasó en mi vida. Por ejemplo, todas las prédicas que el pastor Alducin había subido desde hace años, desde hace 20, 30 años, cuando yo empecé a verlas, edificaron mi vida. Y parece mentira, pero que ciertos videos que yo encontré en YouTube, a lo largo, o ya sea a lo corto, edificaron mi vida. Y así nosotros estamos siendo parte de una evangelización en línea, virtual, por decirlo, pero estamos haciendo algo. Y hay de muchas formas. Ahora, cuando alguien se convierte, no se le pide ni se le dice que sirva, porque está recién convertido y lo que queremos es que su mente esté concentrada en la predicación de la palabra, porque necesita aprender la palabra. Es por eso que unos, cuando son recién convertidos, no se les pone a servir, hablando de una iglesia más grande. ¿Por qué? Para que no se distraigan, porque necesitan estar sentados. Pero cuando ya una iglesia es grande o estamos en otro lugar, ya se tiene que poner a una persona en la puerta que cuide la puerta, para que cualquiera que se quiera meter a gritar o hacer un desorden, el que está en la puerta lo va a detener y lo va a sacar. O que están unos diáconos ya allá atrás, sentados, pero a la expectativa, escuchando, como dicen, un ojo al gato y otro al garabato, escuchando el mensaje, pero también estando pendiente de que si por ahí se levantó un niño a llorar, o que por ahí ya hay un desorden, se levanta, se para y va a haber esa situación, sin tratar de interrumpir la predicación. Ustedes han visto en las proyecciones que hace el pastor, hay gente preparada, que ahí están, por aquí, por allá, por acá, y están pendientes de cualquier movimiento que haga, para que no haya ninguna interrupción en la prédica. De que al final vamos a recoger las bancas, las sillas, hacer esto, hacer el otro. O sea, hay muchas maneras de ser un obrero para el Señor. Si algo nace en tu corazón, tú puedes venir con el pastor y decirle: hermano, ¿sabe qué? Tengo este deseo en mi corazón. ¿Será que puedo hacer esto para la obra del Señor? ¿O quiero invertir esto para la obra del Señor? ¿Esto puede aportar también? O sea, hay muchas maneras. Muy bien. Dice aquí que el versículo 5, que no tiene de qué avergonzarse como trabajador. No tiene de qué avergonzarse. Imagínense que si los que trabajan en una empresa, tú que trabajes en una empresa y que tú eres el que lava los baños o el que hace el aseo, y que de repente te encuentras un familiar, llega a una oficina y que te ve barriendo, y en ese momento tú sueltas la escoba y sueltas esto,
para que no te vean que tú eres el que hace el aseo. ¿Por qué? Porque te dio vergüenza. No, ¿qué va a decir mi vecina que ahorita que vino a esta oficina, aquí me encontró barriendo, aquí me encontró haciendo aseo con mi franelita, o aquí, etcétera, etcétera? O sea, en el trabajo más sencillo que hagamos, como obrero, dice aquí que no tiene de qué avergonzarse. Cualquier servicio, ya sea el de barrer, trapear, lavar baño, cualquier cosa, ante los ojos del Señor son dignos. Para Él no pasa nada desapercibido. Para nosotros tal vez será algo sencillo, pero para Dios no. Entonces, estas son unas características que estamos viendo, como dice acá, un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad, o sea, que predica, que habla, que lo poquito que ha aprendido, eso ya lo está compartiendo sin salirse, sin aumentarle ni quitarle a la predicación de la palabra. Versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que evitemos las discusiones con las personas que no creen en Dios, porque no sirve de nada. Mira, hay personas que tú les quieres predicar y ¿qué es lo que pasa? Esas personas que son impías, o sea, que no son cristianas, y te empiezan a ellos, según que ellos piensan saberlo todo en cuanto a la palabra, y te pueden decir una cosa, no, pues esto no es así. Con ese tipo de personas que no creen en Dios, que no creen en cuanto a la palabra. Aquí podrán creer en Dios y podrán tener una religión, pero cuando tú te encuentras con esos señores o personas necias, que son necias, les estás enseñando la palabra, les estás queriendo a enseñar cómo es el plan de salvación, qué es lo que hay vida después de esta vida, y ellos te empiezan a discutir que no, y que ustedes ya les lavaron el cerebro, y que no es así, y que todo esto no es así, y ellos quieren tener la razón. Dice, evita esas palabras, evita esas discusiones que no tienen caso, porque no se le debe dar la perla a los cerdos. Jesús lo dijo que cuando veas una persona así que es necia, que le estás tratando de hablar, de dar buen testimonio, de tratarle de explicar, aunque sea lo poco que tú ya sabes, y enseñárselo, y empieza ella de necia y a querer discutir, y que tú empiezas a discutir también, y empieza a elevarse otra vez el tono, mejor ahí le paramos, porque no lo va a entender. ¿Para qué vamos a estar discutiendo con una persona que no quiere entender? Ahora es muy diferente cuando aquella persona te pone atención y es humilde en su corazón. Dice aquí en el 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Esas personas necias a que se refiere Pablo acá, son también aquellas personas que están en otra religión y que ellos creen tener la verdad, como un testigo de Jehová, como un mormón o como de cualquier otra secta. Esas malas enseñanzas que ellos tienen, lo compara como la gangrena que se va expandiendo y se va llenando toda la persona, como cuando es un cáncer. O sea, que está queriendo decir que esa mala enseñanza, esas discusiones por querer ellos tener la razón, van a afectar, así como afecta al cuerpo literal, un cáncer que se llena a la persona de cáncer, etcétera, etcétera, así va a afectar su vida espiritual, va a ser como una gangrena que va a afectar su vida espiritual. Y aquí menciona a dos personas, Pablo, como también lo han hecho Himeneo y Fileto. Estos dos hombres, ¿qué estaban haciendo?
estaban queriendo enseñar en la iglesia, torciendo las escrituras, y dice más abajo, porque ellos desviaron de la verdad diciendo, versículo 18, que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Qué es lo que hacía Himeneo y Fileto? Estaban trastornando, estaban enseñando una herejía de que la resurrección de los muertos ya se había llevado a cabo. Y eso andaban enseñando. Y es aquí donde tenemos que tener cuidado de esos. Y Pablo, por eso es bíblico a veces denunciar a esos falsos predicadores que vemos en las redes y advertirles, no sigan a este fulano, no sigan a este falso profeta, no escuchen de esto porque ellos están torciendo las escrituras. Pero hay muchos en las iglesias, ahí en las redes, por favor, no juzguen al ungido, no juzguen a los ungidos, no hablen mal. ¿Cómo? No es que no hablemos mal, sino que vamos a denunciar que esas enseñanzas de esos falsos profetas, de esos falsos maestros, van a trastornar la fe de algunos. Y es por eso de que esas malas enseñanzas, que es como el cáncer que invade, van a contaminar a otros, van a enfermar a otros, y más aquí a los más débiles, a los que están empezando, a los que no saben mucho, a los que apenas están empezando a aprender. Entonces, aquí Pablo los denuncia públicamente y es aquí donde tenemos un ejemplo de que cuando vemos a alguien en la iglesia que está torciendo las escrituras, que él está enseñando otras cosas, no que por ejemplo que el bautismo no es así, que el bautismo debe de ser así, el bautismo en agua, o de que el don de lenguas es así y que no es así, y empiezan aquellos a querer tener su propia razón, ¿sí? Y al no tener un fundamento bien establecido, empiezan a enseñar herejías. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado de discernir. Como dijo el hermano Bolañez, ustedes tienen el Espíritu Santo y ustedes tienen el discernimiento ya. Y es por eso de que aquí los cristianos que no leen la Biblia, que no tienen esa devoción de todos los días estudiar la Biblia, si yo les pregunto aquí, no me conteste, desde que lleva siendo cristiano, 5, 10, 15 años de cristiano, muchos ni siquiera, hablando de esos tipos, no han terminado ni siquiera el Nuevo Testamento. No han terminado la Biblia, que es para un año. Entonces, cuando están en una situación así, su vida que no tienen ese devocional de todos los días, al no haber leído tú la palabra completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, tú no tienes una idea, tú no tienes algo de que cuando vienen a enseñarse ciertas cosas, te lo estás tragando porque no tienes fundamento, porque no estás estudiando. Y ese es el problema de muchos cristianos, que son convencidos, son engañados, trastornan su fe, su confianza, por no tener fundamento, por no estudiar la palabra. Y es que un cristiano debe estar todos los días, hasta que nos muramos o hasta el Señor que venga, estar repasando. Ya terminé, volvemos a empezar otra vez a leer el Nuevo Testamento, ya sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento en la mañana y el Antiguo en la noche, como sea. Pero cada vez que nosotros leamos, conforme van pasando los años, la palabra de Dios se te va quedando, empieza que cuando venga algún predicador o alguien que te quiera enseñar así y que te quiera decir, no, es que esto es así, está mal, esto es correcto, tú ya tienes una idea y no te vas a dejar convencer, porque el Espíritu Santo, cuando tú lo tienes, Él dice 1 Corintios 10 que nos lo reveló a nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es por eso que una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo morando, no le es revelada la palabra. Y más si cayó en una secta, donde
están mal las enseñanzas. ¿Y qué va a pasar con esa persona hasta que no sea humilde? Porque para que Dios te dé ese espíritu, tenemos que ser humildes. ¿Por qué creen que las personas soberbias religiosas pasan años y años y años y no nacen de nuevo? ¿Por qué no se arrepienten? ¿Qué pasó con nosotros cuando nos convertimos? Fuimos humildes. Reconocíamos que nuestra capacidad no la teníamos, no sabíamos nada y que éramos pecadores y que íbamos camino a la muerte. Pero fuimos humildes y en el momento que nosotros nos arrepentimos y le dijimos al Señor, Señor, perdona mis pecados porque soy un pecador y te acepto como mi Salvador. Esa es la humildad. Pero cuando no tienen esa humildad, va a pasar años y años y años en la cual ellos, ese tipo de personas, no van a nacer de nuevo. ¿Y qué va a pasar? Que cuando venga el arrebatamiento, son las que se van a quedar. Y ahí en la gran tribulación, ahí va a ser la última oportunidad que Dios les va a dar. Pero ¿para qué esperar llegar a eso? Es que se dan cuenta que no solamente andar en pecado moral es causa para quedarse en la tribulación. Claro que es una de las principales. Andar en pecado moral, en fornicación o en adulterio, o en borracheras, o en pornografía, etcétera, etcétera. Claro, pero no solamente porque hay personas de otras religiones que son muy buenas, se comportan mejor que un cristiano. Y hay personas que lo aceptan, decir, oye, es que, ¿cómo es posible? Yo tengo un familiar que es cristiano y lo vieras cómo se comporta. Y este señor que está en cierta religión, lo veo que es bien tranquilo, es buena persona. Ok, pero no por eso se van en el arrebatamiento, ¿verdad? Porque sabemos de que son para los que han nacido de nuevo. Y es por eso de que ahí en la tribulación, ese tipo de personas como Himeneo y Fileto, que para este tiempo estuvieran así, que andan trastornando la fe de otros, de la iglesia, cuando venga la tribulación, ahí se van a dar cuenta, es cierto. Y yo creí tener la razón, y yo pensé que el bautismo era así, y que el don de lenguas era así, y que el nuevo de nacimiento era así, y yo pensaba en mi soberbia, en mi intelecto, pensaba que era así, y ahí van a tener la última oportunidad. Todo por no ser humildes, no dejar ser enseñados. Hay personas que ya se quedaron así y les puedes restregar en la cara los versículos. Mire usted, Señor, esto es así, así, así. Mire, la Biblia dice que los ídolos son abominación, es pecado tener ídolos. Y no lo van a entender. No lo van a entender. Hasta que sean humildes, se arrepientan y nazcan de nuevo. Dice más adelante que vimos que Himeneo y Fileto trastornaban la fe de algunos. ¿Qué estaban enseñando? Que ya había sucedido la resurrección, ya se había llevado a cabo. ¿No? Y es como que si alguien a este tiempo nos quisiera predicar lo mismo, de que ya se llevó la resurrección de los muertos. ¿Y cuándo será eso? Si les preguntan, ¿cómo contestaría? ¿Cuándo van a resucitar los muertos? En el día del arrebatamiento. Ellos resucitan primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo. O sea que en el momento del rapto, los primeros que suben a las nubes son los muertos en Cristo. Inmediatamente, segundos después, nosotros subimos. Bueno, 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, Dios conoce quienes tienen el Espíritu Santo.
Dios sabe los que ya nacieron de nuevo. Entonces podemos estar seguros, los que hemos creído, lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, y también dice que apartemos de iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? Iniquidad es hacer el mal. O sea que como cristianos nos tenemos que apartar de hacer iniquidad. O sea, ¿qué es iniquidad? Hacer lo malo, todas aquellas cosas que tú sabes bien que van en contra de los mandamientos de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo ver inmoralidad? ¿Cómo ver pornografía? ¿Cómo estar escuchando leperadas, como le dicen, con la familia? Con tus compañeros de oficina, que tú estés carcajeándote junto con ellos por un chiste colorado que contaron y tú estés siendo partícipe. Y por muchas cosas más que tú sepas de que eso está mal delante de Dios. Entonces tenemos que apartarnos para que nuestra vida esté siendo aprobada por Dios. Dice en el 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Qué quiere decir? En una casa que hay vasos, una vajilla de plata, una vajilla de oro, pero también hay de barro y madera. Al tiempo de hoy, tú tienes en tu casa una vajilla especial, que la tienes ahí en un mueble guardado en su cajita, o que es un juego de vajillas que te costó caro, pero también tienes vasos de plásticos en tu cocina, ¿verdad? Que ese es para el uso normal. Entre semana que usamos para tomar agua, pero cuando llega alguien, un invitado, llega invitados a tu casa, ¿qué haces? O vas a hacer una fiesta, una comida, vas a sacar la vajilla, y les vas a servir ahí. No les vas a servir en un vaso de plástico todo feo. ¿Qué haces? Sacas los mejores trastes, sacas tu vajilla, porque tú quieres quedar bien. Entonces, ¿qué le vas a hacer? Vas a servir la comida, vas a servir el refresco en esos tipos de vasos, en esa vajilla que está bonita, que tú la tienes guardada especialmente. ¿A qué se refiere esto? A que dependiendo cómo esté nuestra vida, Dios nos va a usar. Si ya explicamos que para otros, dice aquí, hay unos que son para usos viles, o sea, comunes. Si tu vida está siendo edificada, está siendo transformada, estás en santidad, estás aprendiendo, estás preparándote, entonces Dios te va a usar especialmente. ¿Cuántos de ustedes, cuando ven a un predicador o cuando ven a algún maestro, no les ha pasado por la mente, a mí me gustaría compartir la palabra de esa manera? A mí me gustaría enseñar la palabra, me gustaría predicar. ¿Te gustaría predicar? Pero la pregunta es, ¿cómo está tu vida? Si quieres que Dios te use, tienes que ser como una vajilla de plata o de oro. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo tu vida espiritual ante Dios, cómo estés de limpio, en santidad. Por ejemplo, aquí menciona dice que hay instrumentos de oro y de plata. ¿Ustedes saben que el oro y la plata se ennegrece con el tiempo? Se pone mate, pierde el brillo. Y es por eso, ustedes no lo han visto, o tal vez no se han dado cuenta, que si tú guardas mucho tiempo, unos metales de oro y plata pierden el brillo. Y es por eso que el platero lo mete al horno para pulirlos. O en las joyerías agarran las piezas de plata y oro y las pulen y vuelven a sacarle el brillo. ¿Ok?
En nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que estar siempre brillando como el oro y con la plata. Porque cuando el platero ve el oro y la plata, se ve reflejado en sí. El platero se ve al sacar una pieza y lo ve y se ve reflejado en ella. Entonces, así es Dios. Que Dios nos va a usar hasta cuando Él se vea reflejado en nosotros. Hasta que cuando Dios vea que Él se está reflejando, se ve reflejado en tu vida. Pero mientras nosotros estemos sucios, imagínate que tú vayas al fregadero y quieras usar un vaso sucio, no lo vas a hacer. Tú vas a agarrar un vaso limpio. Y si es una ocasión especial, vamos a sacar esa vajilla más especial, la más bonita, ¿verdad? Porque es algo especial. Así que dice aquí Pablo de que Dios nos va a usar algunos más especiales. Algunos les va a dar una sabiduría tremenda para compartir la palabra. Algunos les va a dar sabiduría para servir a Dios, para la alabanza, que ellos a tener un uso especial, los va a usar en la alabanza para que esa alabanza fluya, el Espíritu Santo ministre, se sienta el Espíritu Santo, su presencia, etcétera, etcétera. Pero cuando imagínense que alguien de alabanza anda en pecado y esté ministrando acá, parece mentira, pero algo pasa en la atmósfera, en el ambiente, que la iglesia no siente esa presencia que cuando nosotros estamos limpios, fluye, no sé, algo, porque Dios se manifiesta en la alabanza. Algo pasa de que tu espíritu anhela aplaudir, cantar fuerte cuando estamos en la alabanza. Pero cuando alguien está ministrando en pecado, algo pasa que se apaga y sentimos, oye, es como que hoy estuvieron muy apagados en la iglesia, no sé qué pasó, estuvo muy apagado la congregación, pero hay veces tú te has dado cuenta que cuando todos estamos en armonía, cantando fuerte, qué bonito se siente. Y cuando terminamos, wow, como que sientes una llenura en tu corazón de haber alabado a Dios, de haber adorado. Y es por eso de que este es uno de los requisitos que Dios nos quiere. ¿Cómo? Como el oro y la plata, con un valor especial. O sea, Dios nos quiere ver con un valor especial. Te quiere utilizar. Te quiere utilizar en las muchas formas que hay para servir a Dios. Pero si no estás pulido, no estás limpio, no estás brillando, no esperes a que Dios te utilice. Eso es lo que está comparando, que hay vasos de uso viles, o sea, de usos comunes. Pero también hay vasos de mucha honra. Muy bien. En el 21 dice que el 21 habla de lo que está hablando en el 20. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ok. ¿De qué está hablando el 20? El versículo 20, que nos parezcamos a los utensilios de oro y plata que brillan, limpios. Así que dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué cosas? De lo que te está afectando en tu vida. Que no estés limpio, que no estés como un metal de honra ante el Señor. Será instrumento para honra. ¿Ya ves cómo nos quiere usar Dios? Como instrumentos para honra. ¿Qué cosa? Aquí está lo que estaba yo hablando. Santificado. ¿Qué significa santificado? Apartado del pecado. Ese es el proceso en que estamos, que todos los días nos apartamos más. Útil al Señor. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres predicar la palabra? ¿Quieres cantar? ¿Quieres servir en la alabanza? ¿Quieres aprender a tocar un instrumento? ¿Quieres que Dios te use? ¿Cómo te va a usar Dios si no estás haciendo nada por tu vida?
Ya no tienes ni siquiera un devocional diario con la palabra. Te la pasas más en Facebook. Ya no, ni siquiera lees la Biblia. Te levantas y lo primero que ves es el Facebook. Cuando primero debería ser la palabra. Te vas a acostar, ya no tienes otro devocional en la noche antes de acostarte, como dice Josué 8:9, de día y de noche meditarás en esta palabra de la ley. Y entonces cuando tú hagas esto que dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el secreto de la prosperidad. Cuando tú obedeces lo que se te manda, leer de día y de noche, de día y de noche. Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio invocan al Señor. Ok. Aquí le dice a Timoteo que huya de las pasiones juveniles. ¿Por qué de las pasiones juveniles? Pues porque Timoteo era joven, era un muchacho. Entonces, ¿cómo aplica a nuestras vidas? Primeramente, a todos los jóvenes les está hablando Dios acá. Que huyan de las pasiones juveniles. ¿Qué quiere decir? Huye de las pasiones. ¿Qué entienden por pasiones juveniles? Por ejemplo, que cuando tú, primeramente, como cristiano o cristiana, tienes un novio que no es cristiano. Ahí ya pecaste. Del mandamiento, no nos unáis con yugo desigual con los incrédulos. Ahí está el primer pecado. El otro pecado viene por consecuencia a que tú estás siendo. ¿Qué pasa cuando una pareja de jóvenes, cuando están solos y se sube la temperatura, empiezas a ser tocada? O el muchacho empieza a deshonrar a la jovencita, a querer tocarla. Y si no hay un alto en ese momento, vienen a caer en fornicación. O sea que Pablo le dice a Timoteo, huye de todas estas cosas, cuídate con quién vas a andar. Fíjate que no puedes tener desorden en tu vida moral. Tú no puedes estar viendo inmoralidad, TikTok, pornografía, porque eso te va a afectar a tu vida moral. Un joven que se pone a ver inmoralidad en el Facebook, ¿qué pasa? Su mente empieza a revolucionar, y también en las jovencitas que al rato empiezan ya a tener problemas de masturbación por estar viendo estas cosas. Igualmente, si Pablo le está diciendo a Timoteo, porque era joven, huye de las pasiones juveniles. Hoy en día vemos que la gente que no es cristiana, los muchachos que no es cristiana, ahí los ves en la calle, en la escuela, colgados del novio, besándose por aquí y por allá. Y cuando tú ves y observas, a veces están en una posición o en un comportamiento que se ve mal. Y tú los ves y los observas. Oye, es que feo se ve, ¿verdad? Que se estén besando de esa forma. Como dicen, que se están agasajando ya tan descaradamente. O sea, a eso se está refiriendo. Si Pablo les dice a los jóvenes, entonces también a todos. ¿Cómo sería entonces para nuestra vida? De todas estas tentaciones. Cambiamos las pasiones juveniles para los adultos, tentaciones. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué ven los adultos? Si tú no tienes cuidado de ver lo que está, tener ese cuidado de que ves en Netflix, lo que ves en tu celular, ¿sí? Vas a caer en tentaciones. ¿Ustedes saben qué es una tentación? ¿Alguien puede describir qué es una tentación? Algo que te atrae y te seduce. Y cuando ya te sedujo, resulta el pecado. O sea,
tanto a los jóvenes como a los adultos, Dios nos dice, huyan de todas estas tentaciones, huyan de las pasiones juveniles. No hagan lo que ven hacer allá afuera, lo que el mundo ve. Por eso tenemos que tener cuidado con esas películas de Netflix, porque hay películas de Netflix que están tan contaminadas, tan echadas a perder, que si tú como cristiana empiezas a ver una película y empiezas a ver una película de jóvenes donde ya están teniendo relaciones, donde ya están teniendo sexo, tu mente va a empezar a carburar y vas a querer también llegar en un momento, si no le paras, si no le cambias, vas a querer llegar a saber cómo es el sexo, qué se siente, cómo será, y tu mente va a estar trabajando. Y eso es lo que no quiere Dios, que ni por nuestra mente estén pasando esos pensamientos. Todo a su tiempo, jóvenes. Nadie se muere por no tener sexo. Dios quiere que las mujercitas de Dios lleguen vírgenes al matrimonio. También los varones, porque no es solo para la mujer. Nosotros la regamos porque no conocíamos la palabra. Sus padres cometimos errores porque no nos llegó el evangelio en ese tiempo. Si a mí me hubiera llegado el evangelio de unos 10 años, tal vez, yo me hubiera guardado hasta el matrimonio. Pero muchos de nosotros no, la regamos, cometimos errores. Y es por eso que no queremos que nuestros hijos pasen lo mismo. Que ellos deshonren al Señor en ese sentido de que quieran conocer el sexo antes del matrimonio. Porque es hasta el matrimonio. Muy bien. Dice acá, sigue la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué entienden por justicia? Equidad. Darle a alguien lo que se merece. Ser equitativos. Por ejemplo, tienes un trabajador, tú tienes que ser justo. De ahí deriva la palabra justicia. Justicia, justo. ¿Qué tienes que? Tú tienes que pagarle a tu trabajador lo justo, su salario que es. Es que no alcanza y no sale, entonces quita tu negocio y ponte a trabajar. Porque alguien como patrón no puedes estar poniendo a trabajar tantas horas del día en un taller o en una empresa y que no les pagues lo justo. Que como dicen, que les quieras dar atol con el dedo. No es así. Como cristianos tenemos que ser justos, darle lo que se merece, ya sea por su trabajo o por lo que hace. Dice aquí, ¿qué más? La fe. ¿Qué cosa es fe? Confiar en Dios. Seguir confiando en qué? ¿En qué cosa? En lo que aquí está escrito. Muy bien, eso es fe. El amor. ¿A qué amor se refiere? El ágape. Ya saben las 14 descripciones del amor ágape, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Carito nos va a compartir más adelante sobre este tema. Y la paz. Estar en paz con todo el mundo. Que no te andes peleando. Que no te hagas enemistad con tu familia, los de tu oficina, etcétera, etcétera. Y con los que de corazón limpio invocan al Señor. Muy bien. El 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿A qué se refiere? Las cuestiones necias e insensatas. Lo que quiere decir aquí, está diciendo Pablo, que no presten atención a fábulas o genealogías que la gente quiera venir, que no prestes atención, que no te dejes llevar, que no te enredes por lo que tú ves en la tele. Un ejemplo, que si en la tele te dicen, están enseñando de que sí hay ovnis y que sí existen
y que son extraterrestres de otro planeta. O sea, ahí Pablo en otro pasaje le dice que no hagan caso a fábulas. Esta palabra fábulas es mito, es un cuento, es una leyenda, como los mitos que de La Llorona, etcétera, etcétera, otros mitos que ustedes han escuchado. ¿Cuál? Etcétera, etcétera. A eso que no nos dejen llevar, porque si tú tienes el discernimiento, tienes la verdad, no puedes estarte dejando de llevar de lo que dice la televisión. Si no es cristiana, mucho menos, porque te van a tratar de enredar y te van a hacer creer más al rato que en verdad sí existen los extraterrestres y que sí existen los ovnis, cuando sabemos nosotros que no son extraterrestres de otro planeta, que no existen, que simplemente son demonios, ángeles caídos, que tienen el poder de materializarse y desmaterializarse para engañar en este tiempo a las personas, para que cuando venga el rapto digan, se los llevaron los ovnis, y la ciencia, el mundo ateo, se lo atribuyan a los ovnis y no se arrepientan y acepten a Jesús y que les caiga el 20 que fue Jesús el que arrebató a esas personas. La vez pasada platicaba yo con una persona que se metió a escuchar una serie de ovnis en Netflix y se metió y salió trastornado y sacado de onda, que cuando yo vengo y les empiezo a explicar esto y esto y esto, está siendo preparado el escenario por esta filosofía, por este cuento, este mito, porque es un mito, no es cierto, no existen los extraterrestres, es una fábula, un mito, y le empiezo a explicar esto es esto. Cuando yo le llego al punto, mira, cuando venga el arrebatamiento, porque él conoce algo de la palabra, esto y esto va a suceder, se queda así, sacado de onda. Ahora entiendo, mire, ahora me queda muy claro lo que usted está me diciendo y tiene lógica lo que usted me está explicando. Por eso un cristiano no debe de andar viendo programas de ese tipo, que History Channel, porque History Channel, la historia del canal de historia, ahí tijeretean la palabra de Dios, empiezan a sacar, como hay un video ahí de History Channel que Jesús anduvo con María Magdalena, que fue su mujer, History Channel, y muchas cosas. Y cuando el cristiano es inmaduro, se lo traga. ¿Y por qué se lo traga? Por no estudiar la Biblia, por no leer. Y al rato anda ya contaminando y haciendo creer a otras personas o a sus hermanos de la iglesia de que sí existen los ovnis. Todo por dejarse llevar. Y eso es lo que está diciendo Pablo, que tendremos cuidado con esto. 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, pleitisto, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. O sea, un servidor de Dios no debe andar en pleitos, número 1. Debe ser bueno con todos, saber enseñar y tener mucha paciencia. Cuando dice sufrido, la palabra sufrido aquí es paciencia, no es de sufrir, ay, pobrecito de mí. No, sino que nosotros como cristianos no debemos andar en pleitos, estar discutiendo, peleándonos, menos mentándonos el 10 de mayo con otras personas. No caigas en esas provocaciones. Cuando alguien te insulte o te agrede con palabras verbales, mejor calla y bendícelo, porque no es contra él que estás peleando, es contra los demonios que están en él, esa persona. No peleamos, no, dice que Efesios 14, que es contra huestes, demonios, contra los que luchamos. Muy bien. Y que al contrario debe ser bueno para saber enseñar con paciencia. No quieras ser necio y estar atosigando a las personas. Que quieras que tú entiendas la palabra cuando tú, que llevas más tiempo, no lo entiendes.
Estás duro y duro y duro ahí queriéndoles predicar y queriéndoles predicar, que entiendan cuando tú no lo haces, no lo aplicas. Si vas a predicar es con el ejemplo. No puedes estar atosigando a las personas a que hagan esto, poniéndole más cargas de la cual ellos no pueden llevar, como lo que hacían los fariseos, que querían que los cristianos que se estaban convirtiendo en la iglesia primitiva guardaran la ley de Moisés. Cuando le dicen, ni nuestros propios padres pudieron llevar, ¿para qué les vamos a imponer más carga? ¿Para qué le vas a estar diciendo a alguien que ya se convirtió de que tiene que dejar hacer esto, que tiene que hacer esto, y que ahora vas a hacer esto, y que ahora que eres cristiano? O sea, déjalo en paz. Déjalo que él venga a recibir su enseñanza. ¿Ok? Cuando te pregunte, oye hermano, fíjate que no entiendo esto por acá, ¿me puedes enseñar? Es otra cosa. Pero tú no puedes porque los vas a ahuyentar. En vez de que los traigas a la iglesia, les vas a caer mal. Y se ha habido disputas, pleitos entre cristianos que el uno quiere enseñar al otro y cuando el otro ve su vida de y me dice, ¿y tú me quieres enseñar a mí? ¿Tú me quieres poner orden en mi vida? Y mira en tu casa cómo te tratan, mira a tus hijos cómo están. O sea, lo que tenemos que hacer, ok, ¿tienes ese deseo en tu corazón? Es cierto, deseamos que las personas que se van convirtiendo, queremos que se queden, que crezcan, que nazcan de nuevo, pero tiene que ser aquí. Aquí está el pastor que da las instrucciones, tú no eres el pastor. Tienes que, no digo que no los puedas guiar, pero tienes que tener paciencia. Tienes que tener sabiduría para que esas personas que están comenzando, son niños. Y vuelvo a la carga. Si tú los quieres regañar y tú los quieres traer al tiro, los vas a aburrir. Tienes que tenerle paciencia. Es como yo, aquí tengo que tener mucha paciencia porque yo quisiera que todos aprendieran cuando hago examen o cuando estamos viendo un estudio. Y no, todos me contestan a medias, uno que otro por ahí me contesta bien, no hay alguno que ya sabe, pero los demás, a medias, a medias, a medias. ¿Y qué tengo que tener? Paciencia. ¿Qué tengo que hacer? Volver a enseñar, volver a repasar, para ver si ahí en la segunda pasada, ahí ya se les queda. Y si funciona, ustedes lo han visto. Hemos repasado algunos estudios, ahora sí ya lo entendí, ahora sí ya me quedó más claro. Ese es el maestro que tiene paciencia. Imagínate que un pastor no tenga paciencia y les pegue una regañada. Ya como que si fuera su hijo. Pues no, ¿verdad? Porque no son mis hijos. Son ovejas. Y que tenemos que tener mucha paciencia. 25. Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. O sea, dice aquí que con humildad vamos a corregir a los que se oponen. ¿Quiénes son los que se oponen? A todas aquellas personas que no son cristianas, que quieren tener la razón, que tú les hables, que no pongas a pelearte con un testigo, con un mormón y a discutir, menos en público, donde que tú quieras ganar el debate y tú quieras tener la razón, sino que con humildad de enseñarles, bueno, mire Señor, yo le quise enseñar, no lo quiere usted entender, pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Y yo le quise enseñar la verdad. Porque si tú demuestras una actitud diferente, mire, nosotros estamos en el ojo del huracán y nosotros estamos en la mira. Siempre, cualquier cosita que hagamos nos van a señalar. Y ese que es cristiano, y dices que eres cristiano, eso es lo primero que sacan. Cualquier error que cometa uno, ¡fum!, te señalan y te ponen el dedo. Y nos dicen, ¿y tú eres cristiano? A eso nos pide Dios que tengamos ese cuidado. Porque si tú te comportas con humildad y no te pones al tú por tú con ellos, a lo mejor dice aquí, se arrepientan más adelante, que Dios les dé una oportunidad.
Y el 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos y a voluntad de él. O sea que la palabra de Dios está diciendo que hay cristianos cautivos. ¿Qué significa cautivo? Presos, prisioneros, que cayeron en una trampa del diablo. Entonces, el diablo tiene prisionero a muchos cristianos, tanto cristianos como no cristianos, los tiene prisioneros. Si tú te das cuenta en algo que, si tú analizas tu vida y sabes que estás siendo cautivo en cierta área y que no puedes, una de dos, tienes que buscar ayuda. Para eso está el pastor, para eso tienes tu pastor, para eso Dios pone un pastor, porque como es una oveja tonta, semiciega, no puede salir de ese hoyo donde quedó atrapado la oveja, no piensa de que con que se eche reversa y salga del hoyo, tiene que llegar el pastor a sacarla y destrabarla y ponerla otra vez en su lugar. Así hay cristianos que no saben cómo salir de ese cautiverio en el que están, de ese problema que están pasando, y por eso tienen que venir a recurrir a buscar ayuda. Porque si por tus propias fuerzas ya luchaste mucho tiempo que no puedes salir, no puedes dejar esto, no puedes dejar la pornografía, no puedes dejar esto, entonces necesitas ayuda. ¿Ya ven por qué? Ahora entendemos con todas estas razones que somos tontos y semiciegos, que es el único rebaño que necesita un pastor para poder seguir en esta vida. Muy bien. Y para terminar, el último versículo, Hebreos 5, 12, 14. Hebreos 5, 12, 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Debiendo ser maestro. ¿Qué quiere decir predicar, dar un discipulado? No precisamente, pero saber defender la palabra, exponer un tema a su debido tiempo, que no permitas que venga un testigo y que te quiera enseñar a ti, o venga un católico y que te quiera enseñar, cuando nosotros somos la única luz por el Espíritu Santo que tenemos. Entonces, debiendo ser ya maestros. Y aquí donde tenemos que entender. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás en tu vida? ¿Eres un niño? Si llevas ya más de 2, 3 años, más de 3 años, 5, 10, 15, y eres un niño, entonces hay algo mal en tu vida espiritual. Un niño espiritual, hablando en la Biblia cristianamente, máximo es 1 año, 2 años ya cuando mucho. Pero si llevas más tiempo y dice tiene necesidad de leche, o sea, no entiendes una predicación
donde hay una enseñanza sólida, no entiendes el libro de Daniel, Zacarías, Apocalipsis, que son los alimentos sólidos, que son los tasajos, los filetes, que tú quieres nada más puras enseñanzas light, suavecitas, entonces eres un niño. Y es aquí donde hay un problema. ¿Por qué no creces? Porque no te disipulas. Tal vez, depende de muchas cosas, a veces cristianos, aún habiendo discipulados en las iglesias, no asisten. 2, también depende de la enseñanza del pastor. Porque si el pastor siempre está dando lechita, entonces en tu vida llegas a un momento que ya no te llena. ¿Qué pasa si a tu niño, madres, ¿a los cuántos meses le empezaron a dar leche a los niños? Bueno, desde que nacen en la leche materna, pero muchos le dan leche de bote. ¿Hasta cuántos años le dejaste de dar leche a tus hijos? La nido o la que sea. ¿Qué pasa si tú ya llevas 5, 7 años, 8 años y no le das otro alimento a tu hijo más que pura leche nido? Y que pura leche nido, ¿qué pasa? El niño al ratito ya tiene hambre. Porque a esa edad ya no le llena la leche. Empiezas a tener hambre, el niño empieza a tener hambre. ¿Qué quiere? Comida, que él ya quiere algo sólido. Así en nuestra vida espiritual. Por eso si en algunas iglesias hay cristianos que se tienen que cambiar de iglesias porque llega el momento que la palabra ya no les llena. O cuando estabas en una religión ya no te llenaba. Entonces cambian de iglesias porque quieren un alimento más sólido, quieren crecer, quieren aprender otras cosas. Y como ya vieron que en una iglesia ya se estancó, ya depende de ellos si quieren seguir creciendo. Y si no quieren seguir ahí, pues ahí se van a quedar y ahí van a seguir siendo niños. Y es por eso que aquí te tratamos de llevar un alimento balanceado de todo tipo. Que enseñamos a veces una predicación de edificación, a veces, pero no todo el tiempo. No se puede, porque si no aprendemos otras cosas, y más en estos tiempos finales. Por eso vamos a continuar primero Dios, el otro domingo, si Dios me lo permite, quiero continuar con las trompetas del Apocalipsis para que quede grabado. Algo puede pasar en este 2022. Muchos pastores estamos en un mismo espíritu que sentimos que podría venir el Señor. Cuando uno se pone a calcular, no poner fechas, podría ser, no poner fechas, no decimos que así va a ser, no, como que podría ser, puede pasar algo, pero sentimos en eso. ¿Qué nos depara el 2022? No sabemos que va a empeorar, sabemos que esta situación de la pandemia va a seguir, están sacando ya otras variantes, que está la Omicron, que está la 1HU, está otra que salió en otro país, Furona, algo así tiene un nombre. O sea que ya salieron con 3 variantes más. Y así va a seguir, causando un daño psicológico en las personas. Entonces, para terminar, tenemos que analizar nuestra vida hoy. Yo quiero que tú hagas algo, que te comprometas. Que no es la iglesia, no es cuando tú quieras, o no es cuando yo tenga tiempo, o vas a poner otras prioridades. Y que ya si me sobra tiempo este domingo voy, o si no tengo nada que hacer voy. No, el Señor es primero. Él quiere el primer lugar en tu vida, en todo. Entonces vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo, gracias porque es tu palabra la que nos habla, la que nos da instrucciones cómo debemos estar como un obrero aprobado, como un verdadero cristiano, que aquí nos has hablado de una madurez espiritual.
Y tenemos que entender, Señor, que es tu palabra la que nos habla, que hemos visto muy claramente cómo quieres que nos conduzcamos en esta vida cristiana. Señor, que dejemos de ser niños. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos. Si tú quieres hacer un compromiso ahí desde tu lugar, dile estas palabras al Señor Jesús, donde tú quieres un compromiso de llegar a otro nivel. Si tu crecimiento, tu aprendizaje ha sido muy lento, o tienes una intención en tu corazón de crecer, vamos a pedirle al Señor en esta mañana. Dile así: Señor mío, Dios mío, he entendido que tu palabra nos exige que tenemos que estar en un nivel de madurez. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que me des las fuerzas. Me comprometo también a que este año que inicia ya no sea yo el mismo cristiano que fui el año pasado. Quiero ser diferente, quiero crecer, para que tú me hayas aprobado, aceptado el día que vengas por nosotros. Señor, me comprometo a estudiar tu palabra todos los días. Quiero aprender para poder defender tu palabra, para poder contestar cuando me quieran enseñar con falsas enseñanzas, para poder debatir con mansedumbre. Tu palabra dice que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. Y yo quiero ser un cristiano, una cristiana diferente en este año que comienza. Ya no quiero ser niño, ya no quiero ser una niña espiritual. Señor, gracias porque nos hablas. Así también a todos los que nos ven en las redes sociales. Tal vez tú no tengas a Jesucristo, tal vez tengas religión, pero no tienes a Jesús. ¿No te gustaría invitar por primera vez a que Jesús entre a tu corazón? Y a que a través de su Espíritu Santo Él te dé la sabiduría, el discernimiento para aprender su palabra, para entenderlas y también primeramente para el perdón de tus pecados. ¿Qué tendré que ser yo si me preguntas para ser salvo? La Biblia dice: arrepiéntete. Reconoce que has estado mal delante de Él, que has hecho lo malo ante sus ojos, pero hoy te ofrece salvación gratuita, que es por gracia. Dios te da el regalo de la salvación, aunque no lo merezcas. Si tú quieres invitar a Jesús, dile así, por primera vez ahí donde vayas a ver este video, con todo tu corazón: Señor mío, Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz en mi lugar y te pido que en esta mañana me selles con tu Espíritu Santo, que me laves con tu sangre preciosa, que hagas de mí el nuevo nacimiento, que el resto de mis días que me quedan viva para ti, para que cuando tú vengas yo pueda estar apto, yo pueda estar aprobado para irme contigo al cielo. Gracias, Señor, por salvarme en esta mañana, en esta hora. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, nos gustaría conocerte. Escríbenos, mándanos un mensaje, un messenger aquí por Facebook para darte instrucciones mientras comienza a leer la Biblia de Mateo hasta Apocalipsis.
y busca una iglesia cristiana. Si vives retirado, busca una iglesia cristiana cerca de tu casa, la más cercana, congrégate. Y si tú conoces y quieres venir a conocer esta congregación, las puertas están abiertas. Así que te bendecimos y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios.